Cuarta aparición: Baliños y la dura prueba de los pastorcitos. La más conmovedora de las apariciones de Nuestra Señora fue aquella en la que no se presentó, o mejor dicho, a la que los videntes no pudieron acudir. Cualquiera que de pequeño haya estado cerca de alguien que cosía, seguro que encontró entre los utensilios de costura un imán para recoger los alfileres que cayeran al suelo, y seguramente jugó con él. A todos los niños, la primera vez que usaba un imán, se les quedaba esa pregunta en la cabeza: ¿por qué el imán atrae a los alfileres? ¿Por qué solamente este metal tiene tal poder? ¡Qué misterio! Y aún parece más misterioso cuando un alfiler o una tijera quedan imantados y comienza a atraer a otros alfileres. Está bien, podría ser una imagen de la influencia de las almas que conviven entre sí, sobre todo cuando unas son llamadas a atraer a otras, porque en esta relación las que son atraídas siempre terminan adquiriendo algo de la que les atrae. Inicio de una prueba dura. De esta manera, quien lee la historia de las apariciones advierte algo similar. Les ocurrió a los pastorcitos de Fátima. No eran meros transmisores del sublime mensaje de la Virgen, Madre de Dios, porque en el contacto con María Santísima estaban siendo algo así como imantados, mejor dicho, santificados por ella. No obstante, solamente ese contacto con Nuestra Señora no era suficiente. Como sabemos por experiencia, y muchas veces amarga, nada transforma y santifica más que el sufrimiento aceptado por amor a Dios. A continuación veremos hechos que muestran, y de forma sorprendente, los sufrimientos por los que pasaron los pequeños videntes durante el mes de agosto de 1917. Se acercaba el día 13 de agosto, fecha prevista para la cuarta aparición de la celestial mensajera. La situación de los niños, sin embargo, no era nada fácil. Estaban en medio de un fuego cruzado, porque por un lado estaban las autoridades civiles y políticas abiertamente contrarias a la religión, y por el otro estaba la prudencia de la Iglesia, que sospechaba que los pastorcitos eran objeto de una maniobra para desacreditar a la propia Iglesia, aunque no tuviera culpa de ello. Eran los años posteriores a la caída de la monarquía en Portugal, ocurrida en 1910, y la Iglesia Católica vivía días difíciles. El administrador del consejo o municipio de Vila Nova, Arturo de Oliveira Santos, era un anticatólico declarado. Llegó a ocupar, para sorpresa de muchos, el cargo de juez suplente de la comarca, y según consta, era un simple herrero que no tenía más educación que la primaria. La intervención del administrador del gobierno. Como Fátima pertenecía precisamente al Consejo de Vila Nova de Ourén, a una distancia a pie de 3 horas de allí, el administrador mandó a llamar a los padres de los pastorcitos, junto con sus hijos, para comparecer el sábado 11 de agosto al mediodía. La divina providencia permitió que este enemigo de la fe anticipara con los duros interrogatorios a los que sometería a los pastorcitos las dudas que habría de surgir más adelante, haciendo brillar la verdad de aquel mensaje celestial. Ni Antonio dos Santos, padre de Lucía, ni su esposa creían en las apariciones, y él tenía la esperanza de que los niños por temor desmintieran los hechos, y el asunto quedara resuelto. Llevó a su hija conforme a las órdenes del administrador. Sin embargo, el señor Marto fue solo y no llevó consigo ni a Jacinta ni a Francisco, pues él y doña Olimpia, su esposa, pensaban de otra manera. Por otra parte, un viaje así sería muy penoso para los niños. Estos, a su vez, cuenta Lucía, se quedaron muy angustiados en su casa porque temían que fueran a matar a su prima, y fue una gran prueba para ella pensar que sus tíos protegían a sus hijos, dejándolos en casa, mientras que los suyos la estaban entregando con la mayor indiferencia para que hicieran de ella lo que quisieran. En realidad, como se ha dicho, sus padres no creían en las apariciones y esperaban que el miedo venciera a su hija, para volver todos a la tranquilidad de los quehaceres. Lucía cuenta lo que comentó la madre cuando regresaron de Vila Nova de Ourén, después de este primer día de interrogatorios. Yo estaba con la esperanza de que los republicanos conseguirían obligar a la pequeña a decir que mintió, pero ¿qué va? Todo ha quedado igual, válganos Dios. De hecho, Lucía y su padre fueron interrogados sobre el secreto,
y ella resistió, aun habiendo sido amenazada de muerte. El administrador fue duro con el señor Marto, porque no había llevado a sus hijos y decidió ir a su casa, esta vez acompañado por un sacerdote, y le dijo con notable cinismo: «Entonces, señor Marto, ¿usted sabe por qué he venido hoy aquí? Quiero ir allí arriba, a la cova de Iría, al milagro. Quiero ir a verlo. Soy como Santo Tomás, ver y creer». El secuestro de los pastorcitos. Aprovechando la ocasión, el administrador decidió interrogar a Francisco y a Jacinta. Como no obtuvo ningún resultado, optó por servirse de una artimaña, llevando a los videntes a la casa del párroco para que fueran examinados nuevamente por él mismo y por el propio sacerdote. El párroco, queriendo lavarse las manos y quedar bien con las autoridades civiles, interrogó primero a Lucía, diciéndole que estaban mintiendo, engañando a mucha gente con la historia de las apariciones, y concluyó afirmando que todo el que dice mentiras va al infierno. La niña, inspirada por el Espíritu Santo, contestó con firmeza: «Si todo el que miente va al infierno, yo no iré al infierno, pues yo no miento, y solo digo lo que he visto y lo que la señora me ha dicho. Y en cuanto a la gente que va allí, ellos solo van porque quieren. Nosotros no avisamos a nadie». Después de haber visto frustrado su intento, el administrador decidió utilizar otra táctica. Engañó a los pastorcitos, invitándolos a entrar a su automóvil para llevarlos hasta el lugar de las apariciones, pero en realidad los secuestró, llevándolos a Oren a toda velocidad, y allí los dejó en su casa con su gentil esposa, que les ofreció sabrosas delicias para comer y los puso a jugar con sus propios hijos. Con todas estas manifestaciones de falsa amabilidad, esperaban ablandar a los niños. De este modo, los pastorcitos pasaron el día habitual de las apariciones lejos de la cova de Iría. Ante esta situación, y pasando al mediodía del 13 de agosto, una duda les partía el corazón. ¿Volvería Nuestra Señora? Para Francisco, ella aparecería en la casa del administrador, donde estaban en esta primera fase del secuestro. Sin embargo, al día siguiente, la prueba llamaba a su puerta y le hacía decir: «Nuestra Señora puede haberse quedado triste porque no hemos ido a la cova de Iría y no volverá más a aparecernos. Y me gustaba tanto verla». Y con un toque de inocencia capaz de conmover a cualquier corazón, concluyó: «Ciertamente no se nos apareció el día 13 para no ir a la casa del señor administrador, tal vez porque él es tan malo». Mientras tanto, en la cova de Iría. Durante ese tiempo en la cova de Iría se juntó una multitud estimada entre 5 y 6,000 personas que esperaban a los pequeños videntes a la hora en que Nuestra Señora solía aparecer. Muchos llegaron a pie y otros a caballo, en bicicleta o en automóvil. María de los Ángeles, la hermana de Lucía, fue hasta allí y colocó al lado de la encina unos candeleros con sus velas para encenderlos cuando llegara la Santísima Virgen. Desde las 11 la gente rezaba y cantaba, pero ¿dónde estaban los niños? Hacia el mediodía, mientras rezaban el rosario, llegó alguien de Fátima con la noticia del rapto de los pastorcitos, despertando una fuerte indignación en todos los presentes. En ese momento, repentinamente, se escuchó un leve murmullo, seguido del estruendo de un trueno y un relámpago como las otras veces. Vieron entonces una pequeña nube blanca, transparente y ligera, que se posó suavemente sobre la carrasca por unos instantes. Poco después se elevó y se disipó en el cielo azul, dejando en el aire un colorido que matizaba todas las cosas. Ciertamente Nuestra Señora acudió, y no encontrando a los pequeños se retiró, manifestándose a través de estas señales para que la multitud se diera cuenta de su presencia. Confirmando que el administrador de Oren había secuestrado a los pastorcitos, no faltó quien quisiera organizar un levantamiento para ir todos hasta su casa, así como hasta la casa del párroco de Fátima, a quien consideraban cómplice. La prisión de los niños. Después de haber pasado la noche en la casa del administrador, a la mañana siguiente los guardias llevaron a los pequeños a la sede de la administración para realizarles un interrogatorio exhaustivo. Querían descubrir el secreto a toda costa, pero los niños permanecieron firmes y todo fue en vano. Incluso les ofrecieron oro, pero resistieron y no contaron nada. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
Después de la seducción de las riquezas de esta tierra, pasaron a las amenazas, y amenazas terribles para unos niños inocentes, como la de echarlos a una olla de aceite hirviendo para que murieran fritos, y el perverso administrador encarceló a los pastorcitos en una celda de la cárcel pública, junto con delincuentes comunes. Jacinta lloraba, echando de menos a sus padres, a quienes temía no volver a ver nunca más. Francisco, para animar a su hermanita y a la prima a ofrecer tales tormentos como sacrificio por la conversión de los pecadores, como el ángel y la propia Virgen les había enseñado, dijo: «A madre, si no la volvemos a ver, paciencia, lo ofreceremos por la conversión de los pecadores. Lo peor es que Nuestra Señora no vuelva más. Esto es lo que más me cuesta, pero también esto lo ofrezco por todos los pecadores». Jacinta añadió que también debían ofrecer todo ello por el Santo Padre y en reparación por las ofensas cometidas contra el Inmaculado Corazón de María. En medio de los criminales en la prisión, decidieron rezar el rosario, pero se dio una escena inaudita. Los encarcelados se pusieron de rodillas, movidos por el ejemplo irresistible de aquellos 3 confesores de la fe. Era el triunfo de la inocencia y de la mansedumbre. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Uno de los prisioneros seguía con la boina en la cabeza mientras rezaba el rosario. Francisco lo interpeló diciéndole: «Señor, si quiere rezar, haga el favor de quitarse la boina». Y el hombre no resistió la imperativa orden del pequeño príncipe: «Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios». A pesar del alivio que sintieron durante la recitación del rosario, Jacinta fue hasta la ventana, después de la oración, y volvió a llorar. Los presos que estaban allí querían consolar a aquella heroína de tan solo 7 años, tratando de convencerla para que revelara el secreto. Pero decían: «Todo lo que tenéis que hacer es decir al señor administrador ese secreto. ¿Qué os importa que esa señora no quiera?». «Eso nunca», respondió Jacinta con viveza. «Prefiero morir». Las amenazas y el heroísmo de los videntes. Llegó el momento más crucial de la prueba y llamaron a los pastorcitos para ir a la oficina del administrador. En tono intimidatorio, mandó llevar a Jacinta, de acuerdo con su amenaza, a la olla de aceite hirviendo, ya que no revelaba el secreto. Una mártir de los primeros tiempos no habría tenido la actitud heroica diferente de la que ella tuvo. Pensaban que siendo la más pequeña no aguantaría el miedo y contaría el secreto. A pesar de todo, la niña se fue con el que la estaba llamando, sin decir una palabra. Enseguida agarraron por el brazo a Francisco, que comenzó a llorar. Se puso firme y decidido y tampoco reveló el secreto. Finalmente le tocó a Lucía, y aunque tenía la idea que sus primitos ya estaban muertos y que ella sería la siguiente, no reveló el secreto y resistió a aquella cruel persecución, también con gran heroísmo. Poco tiempo después, ella y sus 2 primos estaban en un cuarto abrazándose unos a otros con alegría. Sin embargo, el peligro todavía no había pasado. Recordemos que todo este sufrimiento hay que añadir el aparente abandono por parte de la familia y las dudas que planteó el párroco. Al día siguiente, 15 de agosto, la fiesta de la Asunción de María, el administrador lo sometió a nuevos interrogatorios sin ningún resultado. Viendo frustrado su intento y temiendo lo peor, debido a un verdadero levantamiento popular en defensa de los niños, y como quería salvar su propia piel, decidió devolverlos a la residencia del párroco de Fátima. Si quieres saber más sobre las apariciones de Nuestra Señora en Fátima, no te pierdas del siguiente video. Y no te olvides de darle like, suscribirte y compartir este video.